El sábado 28 de marzo del 2015, temprano en la mañana, un grupo de campesinos de Río Negro, Santander, se encontró con una macabra imagen cerca a la carretera. Llegando al lugar de los hechos. Un equipo de la Unidad de Criminalística de la Policía acudió al lugar. La ciudadanía se comunica con la estación de policía de Río Negro, quienes informan al personal de la Seccional de Investigación Criminal Santander sobre el hallazgo de un cuerpo el cual se estaba quemando, se estaba incinerando. Nos desplazamos hasta este sitio y pues encontramos una zona boscosa a distancia, observamos el cuerpo, el cual aún estaba botando humo. Cuando llegamos aproximadamente acá al lugar de los hechos eran las 8:40 de la mañana. Presumimos que fue incinerado en horas de la madrugada de este 28 de marzo. La escena era escalofriante. Mientras se hizo el levantamiento del cadáver, la policía recogió todas las evidencias materiales que encontró en el sitio en un intento por identificar a la víctima y los autores del crimen. Todo el cuerpo estaba quemado, pero algunas regiones del mismo presentaban mayor calcinación como tal. El cuerpo en sí era particular, tenía rastros de violencia total. ¿En qué sentido? En las partes de las piernas presentaba algunas heridas y en el sector del tórax presentaba múltiples heridas, al parecer con objeto cortopunzante. Otro punto importante en esto es que las manos, los dedos estaban totalmente quemados, no tenía pulpejos. No había forma de realizar un cotejo dactiloscópico para establecer la identidad de esta persona. No se encuentra ningún tipo de documento o algún otro medio que permita la identificación de este cuerpo. Efectivamente no lo podríamos reconocer, pero tenía unas características. Había un zapato que lo usa efectivamente una persona de sexo masculino. Acá también hallamos vestigios de cobijas. En el cuerpo también hallamos una hebilla metálica y algunos residuos líquidos, al parecer sangre, en algunas hojas de la zona donde yacía el cuerpo. Todos los elementos hallados en el lugar del crimen permitieron concluir que el cuerpo pertenecía a un hombre que había sido asesinado de forma violenta con un arma cortopunzante y luego trasladado a un sitio aparentemente poco visible. Tal vez esta persona pensó que sería un buen sitio, pero no contaba con que la comunidad que se dirigía hacia el trabajo, hacia las labores en las minas de cal, pues iba a dar aviso oportuno a las autoridades. Después de recoger las evidencias, la policía llevó el cuerpo al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga para realizar la necropsia. Los investigadores se dieron cuenta que tenían muy pocos elementos para identificar a la víctima. Esa era la parte más difícil al inicio de la investigación, no tener nada. Lo primero que intentaron fue averiguar datos con los pobladores del lugar donde se encontró el cadáver incinerado, pero las indagaciones no arrojaron ningún resultado. Pocos días después, una denuncia ante la policía le daría un giro total a la investigación. El 1 de abril se recibe una noticia de un desaparecido. Una madre y un hijo le reportan a la oficina de desaparecidos de la SIJIN, acá en Bucaramanga, la desaparición de una persona. El hombre desaparecido era Jesús María Pinto, un reconocido comerciante de frutas de 51 años de edad que vivía en el municipio de Girón. La denuncia la hizo su propio hijo, Luis Fernando Pinto, de 21 años de edad, en compañía de su madre. Cuando la policía le preguntó sobre las características físicas de Jesús María, el joven dio una descripción general, pero le añadió un dato particular e importante. Ellos logran indagar con los familiares, logran establecer que la persona que tenían ellos o que estaban buscando se había hecho un tratamiento odontológico, un tratamiento dental. Este tratamiento consistía en unas prótesis en la parte superior, removibles, y otra en la parte inferior, la cual era fija.
Los investigadores compararon la carta dental del comerciante de frutas con los restos del cadáver incinerado que aún reposaba en medicina legal. Mientras tanto, amigos y familiares de Jesús María, entre ellos su propio hijo, emprendieron su búsqueda por todas partes. Llegaron a circular volantes como este. Luis Fernando ayudó a pegar carteles para buscar al papá. Él es Víctor Manuel Pinto, hermano de Jesús María y comerciante también de piña, pero en Bogotá. Víctor Manuel era muy cercano a su hermano y se comunicaban constantemente. Él era muy parejo llamando. A la hora de no llamar, algo pasó. Y si usted ya no le marcan 2, 3 días y uno marca y no contestan, o sistema correos, pues algo pasó. Y aunque los dos hermanos tenían una relación muy estrecha, nadie de la familia le informó a Víctor Manuel sobre la desaparición de Jesús María. La señora que hacía el aseo, estaba el servicio en la casa, me avisa el lunes, a los 3 días, me avisa que Jesús había desaparecido. Yo el día viernes con él había hablado a las 6:30 de la mañana, duré media hora hablando con él por celular. Entonces yo, pero ¿cómo se iba a perder? Inmediatamente uno empieza a sospechar de dónde vino, es que no salió de la casa. ¿Qué pasó? Una vez se enteró de la desaparición de su hermano, llamó a su sobrino. Yo hablé con él, y sobrino, ¿qué pasó con su papá? Hay que buscarlo, no sé qué. Dijo, tío, apenas sepa algo yo le aviso. Palabras así más, así seco. El tono del sobrino le sonó un poco extraño, lo sintió distante y demasiado tranquilo. Entretanto, Elsa de Reyes, otra comerciante de frutas amiga de Jesús María, recibió una llamada en Bucaramanga que la dejó inquieta. Me dijo doña Elsa que si usted no sabe nada de Chucho, yo le dije, no, eso está en Lebrija. Entonces me dijo, no, es que los hermanos están que lo preguntan. Yo dije, no, eso está, eso, por allá más tarde llega, eso yo, pero Dios mío, yo nunca jamás de la vida pensé que a él le hubiera pasado algo, porque él no tenía así enemigos así. Preocupada, se fue a buscarlo a su casa en Girón y allí habló con el joven Luis Fernando. Le dije, Luis Fernando, ¿y Chucho, ¿dónde anda? Dijo, no, él anda desaparecido, ya fuimos a tal parte y nada, que lo encontramos, ya no sé qué. Entonces, bueno, que al otro día que ahí yo a buscar, íbamos y buscábamos en clínicas, hospitales, mejor dicho, donde no íbamos, y con ellos mismos, el hijo también. Y sin embargo, pues yo llegué y yo sí veía que el chino le dejamos para que fuera a repartir después unos afiches, y cuando llegué lo encontré durmiendo muy tranquilo. Entonces pues yo decía, ¿pero por qué? Esa gente no se preocupa nada por el papá. La alarma sobre la desaparición del comerciante se regó por toda la plaza de mercado. Amigos y comerciantes se unieron a la búsqueda mientras compartían cualquier información que escuchaban. Se echó a rumorar, ¿no?, que de pronto que en Bogotá no estaba, que en la casa tampoco, y él en la finca tampoco, ¿no?, que Pinto está desaparecido, ya salió por las vanguardias, salió por las noticias. Y en medio de la búsqueda y los rumores, Medicina Legal confirmó que el cuerpo incinerado tenía una prótesis dental muy parecida a la carta dental de Jesús María. El instituto pues toma contacto con nosotros, nos informa que la persona incinerada, el cuerpo que nosotros habíamos trasladado, tenía estas características, tenía unas características similares a las de la persona desaparecida. Es allí cuando ya pues nosotros logramos tener una conexión entre la persona desaparecida y la persona incinerada. Pero la reconfirmación solo se podía hacer a través de una prueba de ADN con sus familiares más cercanos. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se hace la solicitud a los familiares para que se tomen pruebas de ADN, para entrar a cotejarlas con la persona incinerada. Pero no todos los familiares de Jesús María Pinto se mostraban dispuestos a colaborar y a practicarse la prueba de ADN. Luis Fernando, su hijo, se rehusó inicialmente. Se le percibió inquieto, se le percibió con voluntad de eludir esa obligación. Entonces, eso llama la atención desde el punto de vista investigativo. Si alguien tiene la posibilidad de denunciar la desaparición de un ser querido y luego cuando se le pide un cotejo para confrontarlo con un cadáver, llama la atención que se resista a ese cotejo. Finalmente se tomaron las pruebas. Mientras se conocían los resultados, la investigación avanzaba. A la policía le empezó a llamar la atención el extraño comportamiento de la familia de Jesús María y en particular de su hijo Luis Fernando. Siempre estaba nervioso,
y en algunas ocasiones pues cabizbajo, una persona que no nos daba la cara, no nos miraba a los ojos. Entonces ya estábamos nosotros sospechando de que esta persona sabía algo adicional en cuanto al homicidio y no lo había dado a conocer a la Fiscalía General de la Nación. El 8 de abril del 2015, casi 2 semanas después del hallazgo del cuerpo incinerado, una llamada de la madre del joven y exmujer del comerciante despejó las dudas de los investigadores. De un momento a otro, la familia, la excompañera del señor Jesús María Pinto, toma contacto conmigo, me llama telefónicamente y me dice que me tiene que dar una información. Llega a las instalaciones de la SIJIN y pues me cuenta algo una sospecha que teníamos anteriormente. Ella nos cuenta que su hijo, Luis Fernando Pinto, era quien le había quitado la vida a su padre. Sí, la madre denunció a su propio hijo y explicó cómo llegó a tomar la decisión de llamar a los investigadores. La señora madre dice que ella empieza a notar cambios en él a partir del día 5 o 6 del mes de abril. Empieza a notar que él se encuentra como deprimido, nostálgico, llorando, ¿sí? Y ella dice que se le pasa por la mente algo terrible. Ella nos manifiesta que le rogó, prácticamente le imploró a él que le contara qué era lo que le estaba pasando. Y pues que ante esta situación pues el joven no tuvo más remedio o con el peso de conciencia pues le manifiesta a su mamá que él era el que le había quitado la vida a su padre, al señor Jesús María. La confesión se hizo justo después de finalizar la Semana Santa. Una época de recogimiento espiritual, pues presumo hicieron que este muchacho entrara en un estado anímico de depresión o de culpa. En minutos, familiares y amigos se enteraron que Jesús María no estaba desaparecido y que había sido asesinado. Yo cuando me dijo el investigador que me dijo así que mi hermano estaba muerto ayer, no me dejó quieto, es mal día, ¿no? Ya ahí sí se poniendo triste, ¿verdad? Sí, una sorpresa. Porque uno siempre guarda la esperanza de que no. Que qué pasó, pero no, una cosa pues, duro. Nadie podía creer la noticia, pero sobre todo que el asesino fuera su propio hijo. No sé cómo puede hacer eso con el papá, ser capaz de hacer eso, una cosa terrible. Sí, eso es una cosa que no le cabe en ninguna cabeza a uno, que un hijo le vaya a hacer daño al papá. Elsa afirma que ahora entiende el extraño comportamiento de Luis Fernando durante la búsqueda de su padre. Se hacía el que ayudaba a buscar por todas partes y que no sé qué, pero no se le veía mucho empeño. No se le veía mucho empeño ni a ninguno de los hijos, a ninguno. La verdad fue algo aterrador, o sea, hoy por hoy todavía uno no se explica problemas con la familia, o sea, uno se queda aterrado porque escuchar uno después de que el mismo hijo, el que lo asesinó, pues se queda uno sin palabras. Tras la confesión del joven, el equipo investigador decidió corroborar con pruebas su versión para formular los cargos ante el juez. Lo primero que se ordena es un allanamiento a la residencia del señor en busca de huellas que permitieran o elementos que permitieran determinar que lo que el joven comenta sea cierto. Y así lo hicieron. Un grupo que portaba equipos forenses llegó a Girón a la casa del comerciante y su hijo. Cuando llegamos al lugar estaba presente una señora que era la esposa del occiso y el hijo. Están esas dos personas, mamá e hijo. Sobre la presente orden y el presente artículo. Así quedó registrado en este video grabado por la policía. Se los explico nuevamente para proseguir y dar inicio al registro del inmueble y al vehículo. Sí. ¿Entiende? Claro. El personal del laboratorio regional número 5 lleva su equipo de criminalística, lleva su equipo de dactiloscopia, de luces forenses, y con estos elementos, técnicos, se inicia la exploración a toda la vivienda. En el primer piso, en la zona de la cocina, del patio, sí hallamos abundante evidencia traza. Evidencia traza es aquella que no podemos observar
a simple vista, toca utilizar elementos químicos o luces forenses para poderlas observar por medio del ojo. Digamos orina, sangre, huellas, impresiones dactilares que simplemente no vemos al ojo, toca utilizar esos reactivos para poderlas observar. Nosotros empezamos por la parte de la sala, seguimos en la parte de la cocina que queda continuo al comedor y al lavadero. Nos llamó mucho la atención una rendija en la parte del piso de madera y aplicamos el reactivo, de inmediatamente botó una luminosidad bastante fuerte, un azul bastante fuerte. Esa luminiscencia era bastante notoria, tanto en paredes como en escoba, como en el piso, inclusive en los sifones, era bastante notoria. Por las manchas que se encontraron en las paredes, se pudo determinar que hubo violencia. Lo que evidenciaba que ahí hubo un crimen, en este caso un homicidio, con arma blanca. Tan pronto empezó el trabajo de los forenses y la aplicación de reactivos para buscar manchas de sangre escondidas en pisos y paredes, el ambiente se puso tenso. Los resultados fueron positivos. La reacción de la mamá fue sorprendida, pero lo que más nos impresionó fue la frialdad del hijo de esta señora. Eso fue lo que más nos impresionó y posterior él comentó que me perdone Dios. Palabras que escucharon todos y confirmaron la confesión inicial. Las pruebas recogidas en su casa fueron enviadas a medicina legal y comparadas con el ADN de la víctima. Y obviamente el resultado fue positivo para ADN, 99.9%. No había duda, el homicida era el propio hijo del comerciante. Pero sin embargo quedaban aún muchas preguntas. ¿Qué había llevado a un joven de 21 años a asesinar a su padre y después intentarlo incinerar? ¿Qué había pasado antes del crimen entre padre e hijo? ¿Cómo se habían dado los hechos y qué incidente había provocado ese doloroso homicidio? Preguntas que también se hicieron las autoridades y que fueron emergiendo durante la investigación, como lo veremos en un momento. Luis Fernando Pinto, un joven de 21 años de edad, confesó ante las autoridades el asesinato de su padre, Jesús María Pinto, un reconocido comerciante de frutas en el departamento de Santander. El crimen, de acuerdo con el joven, se había registrado en la casa donde los dos vivían en Girón, Santander. Horas después, Luis Fernando trasladó el cuerpo a una zona rural cercana donde lo incineró, pretendiendo borrar cualquier huella del crimen. Los investigadores allanaron la vivienda y con la ayuda de luces forenses detectaron rastros de sangre en varias partes de la casa, especialmente en la cocina y en el patio. La sangre, según se corroboró después, correspondía a Jesús María Pinto. Las pruebas permitieron reconfirmar la versión del joven. El comerciante había muerto debido a las heridas causadas por un arma cortopunzante, pero había más preguntas. ¿Cómo y por qué se había cometido el crimen? ¿Qué razones pudieron llevar a Luis Fernando a asesinar a su padre de una forma tan violenta? Con los hallazgos encontrados en la realización del registro de allanamiento, se cita al joven Luis Fernando Pinto García a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. En esta diligencia este muchacho narra las circunstancias de tiempo, modo, lugar en la cual ocurren los hechos. De acuerdo con la narración que Luis Fernando hizo ante la policía, el día del crimen, él se encontraba con su padre en la casa. Y de pronto empezó una simple discusión. Él empieza o dice que para el día 27 de marzo del año 2015, alrededor de la 1 de la tarde, él se dispone o baja a la cocina a preparar el almuerzo. Que en ese momento su señor padre, que estaba en la segunda planta, baja y inician una conversación que al torno de los minutos ya se convierte en una confrontación.
El papá le reclamó porque estaba en la casa y no estaba trabajando, y que le dijo que se fuera de la casa. En ese interrogatorio el joven cuenta que la relación con su progenitor era muy difícil, que era un señor autoritario, que era una persona que no gustaba de que él y una hermana estuvieran viviendo aquí en la casa de él, porque él quería que sus hijos se dedicaran a trabajar en las labores agrícolas y que habían tenido algunos enfrentamientos por esas circunstancias. Y en un momento dado el señor Luis Fernando Pinto dice que su padre toma un cuchillo y se abalanza hacia él. En ese momento el señor Luis Fernando Pinto trata de salir de la vivienda, pero pues este estaba con seguro, no logra hacerlo y empieza a correr en la misma vivienda, en la primera planta. Esta planta pues como característica tiene que el área de la cocina, de la sala, del patio y del comedor tienen una división, pero permite la comunicación entre sí. El padre lo persigue, que empiezan a dar unas vueltas y vueltas y vueltas. Y que llegó un momento en que el papá le hace lances con un arma cortocontundente, que él las esquiva y logra apoderarse del cuchillo. Y que este logra sujetarle la mano con la cual lo empuñaba, que tienen un forcejeo, se dan algunos golpes con la cabeza. Y de un momento a otro, pues él logra doblarle el brazo y se lo dirige hacia la humanidad del señor Jesús María. En ese momento el señor Luis Fernando Pinto dice que logra clavarle el cuchillo en el sector del pecho, en el sector de la clavícula. Que luego cerró los ojos y lo acuchilló de la misma manera varias veces hasta que sintió que el cuerpo se desgonzó. Que ahí ya se dio cuenta que lo había matado. El dictamen médico legal dice que fueron 17 puñaladas en la región torácica, 3 en las palmas de las manos. Esas 3 manifiesta medicina legal que fueron de defensa. Pero de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, el cuerpo de Jesús María Pinto presentaba otras heridas post-mortem. Con el dictamen de medicina legal, pues hay un nuevo hallazgo, algo que él no manifestó, no nos comentó en la diligencia de interrogatorio. Y este consiste en que se encontraron lesiones incisas, lesiones cortantes en los miembros inferiores y superiores. Estas lesiones eran con el objeto de realizar algún tipo de desmembramiento de partes del cuerpo. Desmembramiento que no se pudo realizar. El siguiente paso de Luis Fernando, según su relato, fue llorar al ver lo que había hecho y después borrar cualquier rastro de sangre en la escena del crimen. Esta persona manifiesta que duró un tiempo que se puso a llorar, que le pidió perdón al papá. Posteriormente, pues que él se quita la ropa porque estaba ensangrentado y le quita parte de la ropa a la víctima. Lo traslada hacia el patio o lo arrastra hacia el patio, ya que estaban en la cocina y pues estos tenían comunicación entre sí. En el patio, limpió primero el cuerpo de su padre y luego lavó con detergente las paredes y el piso de la casa donde había rastros de sangre. A las 6 de la tarde terminó su macabra labor. Habitaban 3 personas en la vivienda, solo que para ese día, para esa hora, tan solo estaban los 2 señores. La otra persona, la otra hija, se encontraba estudiando en horas de la mañana. Por este motivo, pues no había ninguna otra persona en la vivienda. Dentro del relato, el señor Luis Fernando Pinto manifiesta que su hermana pues termina la labor escolar, llega a la vivienda alrededor de las 3 de la tarde, toca a la puerta, pero él no le abre. Posteriormente vuelve la muchacha, vuelve a tocar, pero él sigue ahí encerrado, no abre la puerta, no hace ningún tipo de ruido, pues para que ella piense que no hay nadie en la residencia. Como nadie le abrió ni respondió, la hermana se retiró de la casa. Luis Fernando aprovechó para finalizar su plan y deshacerse del cadáver de su padre. Abrió la puerta y miró con sigilo hacia el exterior de la residencia. Ve el panorama y nota que no hay personas alrededor de la vivienda, alrededor de
del conjunto residencial. Su intención era poner el cadáver en el platón de la camioneta de su padre, que estaba estacionada en el garaje de la casa. Como se ve en esta fotografía, era un vehículo apropiado para transportar frutas hacia la central de abastos de Girón. Entonces el señor Luis Fernando Pinto, cuando sale, observa pues la camioneta y hace una especie de cajón con las canastillas. Las ubica al lado y lado o extremo a extremo de la carrocería de la camioneta y deja un espacio en el centro para depositar el cuerpo. Esto es lo que nos manifiesta en su relato. Luis Fernando entró de nuevo a la vivienda. Envolvió el cadáver de su padre en 2 cobijas, una rosada y otra roja. Envuelve el cuerpo y dice que se lo echa al hombro, lo saca y lo deposita ahí en el cajón improvisado en el platón de la camioneta. Lo cubre con las demás canastillas, espera que anochezca un poco más y sobre las 9:30 de la noche enciende la camioneta y se va. Toma rumbo hacia el sector de Lebrija, Santander. El joven empezó un viaje solitario y silencioso para deshacerse de toda huella del crimen. Salió de Girón y recorrió varios municipios cercanos, el primero de ellos Lebrija, a unos 10 kilómetros de distancia. Y encuentra un sitio de desechos o tiradero de escombros, de basura. Allí lo que hace es bajarse del vehículo, bajarse con los documentos que tenía su padre en el momento de los hechos, el celular que tenía el señor, el cuchillo y la ropa de él y la ropa o parte de la ropa que le había quitado al señor Jesús María. Allí la incinera, le echa gasolina y la incinera. Luis Fernando se subió nuevamente a la camioneta y continuó su viaje de muerte hacia el municipio de Río Negro. Él dice que empieza a conducir y de un momento a otro pues también observa una vía terciaria, un desecho por el cual puede bajar en la camioneta. Avanza unos 200, 300 metros aproximadamente, de acuerdo a la diligencia que se efectuó, y allí tira el cuerpo, deja el cuerpo. Pero aparte de esto, lo incinera. De acuerdo al dictamen de medicina legal, pues la incineración es provocada por combustible, por gasolina, y se hace más centrada o más notoria en la región abdominal, donde hay una calcinación de los tejidos blandos que tiene en esta zona del cuerpo humano. Una vez el cuerpo de su padre empezó a incinerarse, Luis Fernando se dirigió a Florida Blanca, cerca a Bucaramanga, y tiró todos los elementos que podían relacionarlo con el crimen. Allá, este señor deja las canastillas con las cuales había cubierto el cuerpo o había utilizado para cubrir el cuerpo. Lo que manifiesta es que para que alguna persona pues las llegara a tomar. Luis Fernando Pinto terminó su recorrido convencido de que el cuerpo de su padre no podía ser identificado, sin sospechar que habían quedado evidencias que lo delatarían posteriormente ante los investigadores del crimen. Rastros invisibles a primera vista que fueron hallados en la camioneta y que permitieron corroborar todo lo que Luis Fernando confesó ante las autoridades. El personal de peritos, el personal de técnicos, logra, mediante la utilización de luces forenses que también son empleadas en ella, descubrir evidencia, la cual correspondía a algunos residuos color rojo, los cuales son extraídos técnicamente, sometidos a cadena de custodia. Igualmente se logran recolectar unas fibras de color rojo. Estas pruebas, sumadas a la confirmación de la identidad del cadáver, le permitieron a la policía unir todas las piezas del rompecabezas. Pero si bien el relato de Luis Fernando pudo ser comprobado por los investigadores, no fue así de claro para los hermanos de la víctima. Ellos aún se preguntan si el joven actuó solo como lo confesó o si alguien le ayudó, porque la víctima era un hombre muy alto y acuerpado. Ahí está la pregunta del millón. ¿Cuántos sabían? No creo que fuera solo, ¿no? Que era pesado. Usted sabe que una persona... si hay algo que pese es un finado.
Tampoco creen que Luis Fernando haya podido sostener y ganarle un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con su padre. Afirman, y así lo establecieron los forenses, que Jesús María Pinto medía entre 1,80 y 1,85 de estatura y pesaba entre 90 y 100 kilos. Eso no lo cree nadie. Luis Fernando no le daba medida a Jesús para eso. Porque él no tenía un golpe, no tenía nada, no tenía un rasguño el día lunes. No es cierto. Duda además de la versión de Luis Fernando según la cual su padre fue el primero en empuñar el cuchillo para agredirlo. No creo. No creo porque es imposible. Pueden decir lo que quieran, pero acepto la controversia, que digan que fue así, más no creo. Y tiene dudas también de que estuviera solo cuando intentó deshacerse del cadáver. Porque no creo que lo hiciera solo, por lo menos cargarlo y ahí solo, y no creo. Y eso sí no creo. Sin embargo, la policía no cree esta posibilidad y descartó que Luis Fernando haya podido tener un cómplice en el momento del crimen y cuando intentó quemar el cadáver. En la investigación de los elementos materiales de prueba, la versión dada por este señor y todos los elementos de juicio que logramos obtener solamente lo incriminan a él o solamente lo incriminaban a él. Y tienen respuestas para las dudas de la familia de la víctima, sobre todo cuando se preguntan cómo logró Luis Fernando echarse al hombro el robusto cuerpo de su padre para llevarlo y bajarlo de la camioneta. Probablemente tuvo algo de dificultad, sin embargo, él manifiesta que utiliza 2 sábanas, dos cobijas con las cuales lo envuelve. Tal vez de esta forma pues permite que sea más fácil cargarlo o hacer un traslado, un transporte hacia la camioneta. El 3 de agosto del 2015, la Fiscalía General de la Nación expidió una orden de captura en contra de Luis Fernando Pinto. Además de la evidencia recogida en la casa, el vehículo y la zona donde apareció el cadáver, la SIJIN de Santander recogió testimonios de familiares y amigos de la víctima, así como grabaciones de cámaras de seguridad. Lo determinante para la captura es la obtención de la evidencia necesaria para que la investigación fuera robusta y veraz. Pero no pudieron detenerlo. Luis Fernando huyó tras enterarse de la orden de captura. Policía y Fiscalía lo declararon reo ausente mientras intentaban seguirle sus huellas. Pero otro desafortunado y mortal hecho jugaría de nuevo con la suerte de Luis Fernando. Se tuvo conocimiento de que el hombre arrolló a una pareja que iba en una motocicleta causándole la muerte. Aunque parezca increíble, el 16 de julio del 2015, Luis Fernando conducía la camioneta de su padre por las calles de Lebrija. Al intentar sobrepasar un vehículo, invadió el carril contrario y chocó de frente contra una motocicleta. Los 2 jóvenes que iban en la moto, de 18 y 19 años, murieron en el accidente. Luis Fernando no paró, ni prestó auxilio a las víctimas, pero la policía lo siguió y kilómetros más adelante lo capturó. Al identificarse, se dieron cuenta que era el mismo fugitivo que estaban buscando por el asesinato de Jesús María. Ya Luis Fernando tenía que responder, no por una, sino por 3 víctimas. Y aunque Luis Fernando confesó con detalles el crimen, quedan aún preguntas por resolver. ¿El homicidio solo fue el resultado de una agresiva pelea entre padre e hijo? ¿Hubo otras circunstancias o motivaciones que llevaron a este dramático final? ¿Cuáles son las respuestas y las explicaciones de Luis Fernando y el resto de la familia? Regresamos en segundos. Luis Fernando Pinto, un joven de 21 años de edad, confesó haber asesinado a su padre y tras una rigurosa investigación las autoridades comprobaron la veracidad de sus palabras. Familiares y amigos aún siguen sorprendidos con el crimen, especialmente los hermanos de la víctima. Ellos aún creen que detrás del homicidio hubo intereses económicos y complicidad de otras personas allegadas a la familia. La policía, sin embargo, descartó esas sospechas. Para ellos es claro que Luis Fernando actuó solo y llevado simplemente por una complicada y muy difícil relación con su padre.
Según el relato del joven, el homicidio empezó con una simple discusión entre padre e hijo. Esto se dio a una intolerancia, a problemas familiares. Jesús María Pinto estaba separado de su esposa y vivía en Girón en compañía de sus hijos Luis Fernando y Adriana. Entre el padre y los hijos había diferencias. Jesús María quería que trabajaran con él en la central de abastos y los jóvenes solo deseaban estudiar. El padre estaba interesado en que sus hijos fueran personas trabajadoras, que se ganaran el sustento con el sudor de su frente. Nosotros logramos determinar es que el joven quería vivir en la ciudad, quería educarse, quería disfrutar o tener las comodidades que la ciudad ofrece. Diferencias que para el hermano de la víctima eran normales porque Jesús María era un hombre campesino y santanderiano que le daba gran importancia al trabajo. Pero eso no indicaba que no quisiera a sus hijos. Que de pronto los obligaba a que tenían que trabajar, que tenían que hacer las cosas que les decía, eso sí era verdad, pero que él sus hijos eran lo mejor. Además era su hijo consentido, él y Adrián. Somos gente seria de carácter, que se necesita orden. La casa de mi papá siempre ha sido de orden. Allá no es que uno hace lo que quiere. Allá él es el que manda, entonces así le pasaba a mi hermano. Cumplimiento no quiere decir ser mala gente. Para los investigadores, estas diferencias entre padre e hijo fueron las causas del conflicto. Existía una denuncia por parte de uno de sus hijos en la cual hacía referencia a los malos tratos por parte del padre. En cuanto a versiones dadas por la ciudadanía y por algunos familiares, pues hacían referencia también a este tipo de violencia, pero recíproca, entre todos, padres e hijos, excompañera. Y aunque la imagen en casa era la de un padre autoritario, en el trabajo era otra la percepción. Yo me acuerdo cuando yo llegué acá a esta plaza, pues lo conocía a él como productor, ¿sí? Y era, pues, lo llamaba a uno y le daba consejos, decía, mire, negocio así, no se arrebaten, vámonos suave. Cuando hay que pegarle duro, le pega duro al negocio, cuando toca perder, resígnense, no peleen con el campesino, no peleen entre ustedes. Yo trabajaba fuera de las andenes y él veme de que yo era un hombre echado para adelante, me brindó las llaves, dijo, métase ahí y sigue trabajando conmigo. Yo a él le colaboré mucho ahí en la bodega, le cargaba sus piñas. Amigos y trabajadores de la víctima conocían a Luis Fernando, su hijo. El hijo sí, claro, lo conozco, él vino acá, él venía acá y él el chino estaba a trabajar y muy bien, yo los veía bien, que se unían bien. El chino muy correcto y iba a los pasos del papá y uno le decía, siga la meta de su papá, que su papá es grande. Jesús María hablaba de todo en el trabajo, menos de su familia. Ese man en los problemas de la familia, muy secreto. Para sacarle a usted algo de la que pasaba en la casa, mucho no se metiera a preguntarle eso porque eso era enemigo. Y como muchos, alternaba sus momentos de trabajo en la plaza de mercado. El hombre tomaba y borracho, ¿usted cuál es el borracho que no es cansón? Pero él se tomaba sus cervezas, pero aquí en sus amistades y ya la gente lo conocía para olas. Pero en algunas situaciones tenía algunas dificultades de comportamiento, dificultades que lo llegaban a tener alguna serie de riñas o escándalos en los cuales pues, la autoridad de policía tuvo que actuar o llegar a apaciguar o remediar. Pero a pesar de estas afirmaciones y las continuas disputas entre padres e hijos, a los investigadores les llama la atención el alto grado de violencia que se registró durante el homicidio. La violencia ejercida sobre el cuerpo por parte del señor Luis Fernando Pinto es una violencia extrema. Se involucra un arma cortopunzante, heridas repetidas, lesiones en diferentes partes del cuerpo, intento de desmembramiento, incineración del cuerpo, ocultamiento, incineración de evidencias. Indica que en el seno de esta familia pues, había algún tipo de dificultad, de problema. Estos homicidios se conocen como parricidios. Cuando el occiso es el padre
y matricidio cuando pues la persona que fallece es la mamá. Los parricidios son escasos. Sin embargo, expertos como el doctor Franklin Escobar identifica algunas características de este tipo de homicidas. La mayoría de las características apuntan a que estas personas tienen alguna enfermedad mental grave, que en general puede ser una esquizofrenia, en ocasiones puede ser un trastorno antisocial de personalidad o en general son pacientes que consumen sustancias psicoactivas. Pero el consumo de drogas no era el caso de Luis Fernando Pinto. Entonces la pregunta es, ¿qué pudo haber pasado para que se hubiera despertado tanta rabia y tanto odio en el joven? Cuando la persona, el hijo que comete el crimen contra el papá, trata de alterar la escena del crimen o trata de ocultar el cadáver o trata de esconder su responsabilidad, pues significa que esta persona es competente mental y probablemente tenga una personalidad de características antisociales. Lo mejor es que cumpla toda su pena para proteger a la sociedad. La muerte de Jesús María Pinto fue un duro golpe para familiares y amigos, pero sobre todo dejó una profunda herida en una sociedad que intenta buscar caminos para resolver de otra forma las diferencias y confrontaciones. Entendamos y comprendamos que nuestros derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás. Y lo más importante en sociedad, en comunidad, es permitir la convivencia y con tolerancia respetar a los demás. Habitualmente los padres son de una generación, los hijos de otra generación, y hay mucha confrontación por las modas, por las formas de vestir, de pensar, de actuar. Y si los padres no son capaces de entender eso o los hijos no entienden a los padres, pues se puede llegar a confrontaciones que son muy desagradables con un final de este estilo, ¿no? Luis Fernando Pinto y sus hermanas no quisieron dar la versión de los hechos ante cámaras. Él está recluido en la cárcel de Cómbita, donde paga una condena a 30 años de prisión por la muerte de su padre y los 2 jóvenes motociclistas que perdieron la vida en el accidente de tránsito.